Buen día, familia. En los dos videos pasados, hablando de las coincidencias de las 12 tribus de Israel y los 12 discípulos del Señor Jesús, me fui con todo y a la cabeza, evidenciando cómo cada discípulo del Señor Jesús es en esencia espiritual cada una de las 12 tribus de Israel, donde el segundo hijo tiene la dote espiritual. Veamos a Simeón, hijo de Jacob. Simeón, hijo segundo. Génesis 42:24. Y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Versículo 17 y 18. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. Y al tercer día les dijo José: haced esto y vivid, yo temo a Dios. Cuando estudiamos de manera profunda las Sagradas Escrituras, observamos que cuando aparece la palabra días muchas veces se refiere a milenio. Cada día es un milenio, nos lo descifra segunda de Pedro. Así que aquí dice que José, el hermano más pequeño, el que dio la vida por las demás tribus, por sus hermanos, les aprisionó por 3 días. Por 3 milenios, lo que restó de ese milenio, el milenio que siguió desde David a Jesús mismo de Nazaret, y desde que Jesús reúne a las 12 tribus pasan 3 milenios, igual que la misma crucifixión pasan 3 días. Este patrón de 3 días se repite muchas veces en la Biblia, pero en este momento dice que sobre todo tomó a Simeón y lo aprisionó por 3 días. La gran pregunta sería, ¿por qué de entre los 11 tomó especialmente a Simeón? La respuesta es porque él era el más malvado, porque seguramente fue el que tuvo la mayor culpa en que José fuera esclavo en Egipto, el que gritó en repetidas ocasiones: matemos al chico con la túnica de colores, vendamos a José nuestro hermano, porque él, al ser el segundo en la línea genealógica, al saber que su padre Israel no le dejaría nada a su hermano primogénito Rubén, porque éste había dormido con una de las concubinas de su padre, él en su corazón avaricioso dijo: a mí me va a tocar, soy el siguiente en la línea, la herencia es mía. Pero al mirar que Israel amaba más al pequeño José, que era el fruto de su amor, seguramente se dijo: si me deshago del chico con la túnica de colores, a mí me va a tocar la herencia. Así que odió a José por mucho, haciendo su propia dote, que era la espiritualidad, a un lado, desechándola, porque el orgullo, la avaricia se apoderó de él. Y esto lo puedo comprobar, lo que pasó en todo este transcurso de tiempo, desde Simeón hasta los días del Señor Jesús. Veamos. Recordemos que en el día 3 de la creación, Génesis 1:11, Dios planta semillas y dice específicamente, hablando de genética, que cada semilla que contiene información en su núcleo daría esta información hereditaria por generaciones hasta el final de los tiempos. Porque de estos días de Simeón estamos hablando del tercer milenio de historia, donde son plantadas las religiones, las naciones, los pueblos que hoy día aún viven sobre la planicie de la tierra. Así que Simeón, que da hijos, que da cientos de decenas de miles de hijos suyos, es decir, los simeonitas, cuando empiezan a crecer, guardan la información que su padre hereda a sus hijos generación tras generación, y esto nos lo demuestra el libro de Números. Los contados de la tribu de Simeón fueron 59,300. Estos son el número de simeonitas que salieron de Egipto.
Pues como acababan de salir de Egipto, sabemos que pasan 40 años en el desierto. Yo hago la pregunta, ¿en 40 años una familia crece o disminuye? Porque el mismo libro de Números, 40 años después, nos revela el número de simeonitas que iban a entrar a la tierra prometida. Dice Números 26, versículo 14. Estas son las familias de los simeonitas, 22,200. ¿Por qué disminuyó en 40 años? Déjame decirte que es la tribu que tiene el mayor número de bajas en sus filas, el mayor número de mortandad, porque Génesis 49 nos revela que Simeón había vivido bajo la espada, porque había amargura en su corazón, porque había odio, rebeldía, había pensamientos de muerte. Eso lo reflejaba contra los demás, no solamente contra José, porque eso es lo que había minado en su corazón. Recordemos que los números hacen visible lo invisible. Estas porciones que acabamos de ver en el libro de Números nos revelan cómo estaba el corazón de Simeón, o más que nada los simeonitas. Cuando vemos el mapa de la porción que se les fue dado a cada una de las tribus de Israel, como la tribu de Simeón está justo dentro de la tribu de Judá. Yo me imagino que era porque a él en su momento se le fijó para que sí le tocara la porción de ser la cabeza del pueblo de Israel. Véase que es una de las tribus que tiene una de las porciones más pequeñas en territorio, porque desde Moisés se le dijo, y esto fue dictado a Josué: les darás a cada uno conforme el número de sus filas. Mas dice la palabra en el Nuevo Testamento que el que a hierro vive, a hierro muere. Simeón desde un principio vivió bajo la espada, así que sus filas, sus miembros, los simeonitas, tuvo las mayores bajas por violencia, por su rebeldía. Vemos las características de Pedro, alguien inculto, cerrado, soberbio, siempre duro de corazón, sin entendimiento, pues durante casi 2000 años no entendió nada, estuvo cerrado de su mente, de su corazón a las cosas espirituales. Por eso es que viene Jesús y le dice: ya no te llamarás Simón, hijo de Jonás, ahora te llamarás Pedro. Simón Pedro es el que saca la espada, le corta la oreja a Malco, que significa gobernante. Yo me imagino que hace referencia a la esclavitud, a una característica mental que él tenía de gobierno en su corazón, en su mente, que le tenía tipo poseído, que le gobernaba, que le tenía atrapado. Mas después de la crucifixión le dice a Simón: apacienta mis ovejas, ¿me amas? Esta pregunta que le hace 3 veces, el mismo número de veces que le había negado Pedro, la misma madrugada donde él mismo le había prometido amor eterno. Porque yo te formé desde un principio, mas tú no entendiste. Pero como yo establecí leyes eternas, es necesario que se cumplan. Así que apacienta mis ovejas. Yo te formé para esto y tuve que venir para mostrártelo. Caminé contigo durante 3 años y medio para enseñarte amor, para tocar tu corazón, la dureza de tu ser, que es como una piedra. Porque mi medio ambiente forjó una alma dura, creada, forjada con fuego y con agua al mismo tiempo, haciendo hierro mi alma. Esto es algo que se repite en casi todos los corazones. Solamente tomamos a Simeón en este video. Quizá tú eres un Judá que se volvió un Judas. Quizá tú eres un Leví que con el tiempo está sentado cobrando impuestos a sus hermanos. Tú al que se le dio la dote espiritual. ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado? Y él vino a mi vida un día muy especial y entré en mi corazón.
Si conociéramos el origen de los defectos de los demás, seguramente lloraríamos a su lado abrazándole. Yo soy el claro ejemplo de un personaje como Simeón. Cuando yo iba a la primaria era el único niño que no llevaba uniforme en la escuela, y déjame decirte que odié la escuela por mucho tiempo, por décadas. Y lo digo así porque hasta los 30 años entré a la universidad, porque yo no deseaba jamás ir a la escuela, yo solo iba a pelear. O yo me iba de pinta siendo muy pequeño porque solamente me criticaban, porque no conociendo mi situación, me criticaban, me juzgaban. Aunque Dios me habló hace poco y me dijo, cuando tú eras un niño y sentías hambre, y yo hacía nacer un hambre en tu alma para vida de tus hermanos, porque llegará el día que tú darías alimento a muchos por el hambre que sentirías en tu alma.